Cordial saludo. Presentamos la actividad número 2 de la asignatura Contabilidad Financiera en IF. Los expositores son Geraldine Castaño Ayala, Caterín Botero Díaz, Luz Noelia Ramírez Villada y quien les habla, Julián Esteban Domínguez Redondo, especialistas en gerencia financiera de la Universidad Católica del Norte. Como es de conocimiento para todos, las normas internacionales de información financiera son estándares contables globales que buscan unificar la presentación de estados financieros para empresas, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo principal es mejorar la transparencia y comparabilidad de la información financiera, facilitando la toma de decisiones y los negocios internacionales. Las NIF fueron adoptadas en Colombia a través de la Ley 1314 del 2009 y se implementaron gradualmente a partir del 2014. Estas normas son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y su objetivo es crear un lenguaje contable común para todos los países. Para nuestra exposición hablaremos puntualmente de la NIF 16. Esta revoluciona la forma en que las empresas reconocen y presentan sus arrendamientos en los estados financieros. Entró en vigor el 1 de enero del 2019. La NIF 16 busca que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información que refleje fielmente las transacciones de arrendamiento, evitando la ocultación de obligaciones financieras. El objetivo principal de la NIF 16 es proporcionar a los usuarios de los estados financieros información clara y relevante sobre los arrendamientos, permitiéndoles evaluar el impacto de estos en la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la empresa. Esto se logra mediante un modelo contable único para los arrendatarios que reconocen todos los arrendamientos en el balance. Un contrato contiene un arrendamiento si transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, enfatizando el control del uso del activo y no solo su disponibilidad. Tiene como características especiales que se establece por un periodo determinado y requiere una contraprestación económica, que el activo está claramente identificado y existe control sobre el uso del activo y trae beneficios económicos derivados. Extensiones aplicables. Arrendamientos de bajo valor. Son arrendamientos de activos individuales cuyo valor cuando son nuevos es inferior a $5.000. Ejemplos comunes: computadoras personales, sillas, escritorios, impresoras pequeñas, teléfonos móviles. Tratamiento contable. Las empresas pueden optar por no reconocer un activo por derecho de uso ni un pasivo por arrendamiento en su balance. En cambio, el gasto del arrendamiento se reconoce linealmente como un gasto operativo a lo largo del contrato. Arrendamientos de corto plazo. Contratos de arrendamiento cuya duración es de 12 meses o menos y no incluyen una opción de compra del activo. Ejemplos comunes: alquiler de oficinas, bodegas por campañas específicas, alquiler de maquinaria para proyectos puntuales. Tratamiento contable. Similar a los arrendamientos de bajo valor, los pagos se reconocen como gastos operativos de forma lineal en el estado de resultados, sin impactar el balance general. De esta manera, proporciona flexibilidad financiera y reduce los costos administrativos en el reconocimiento de activos y pasivos pequeños y de corta vida. Aplicación discrecional. La empresa decide si aplica o no estas exenciones según sus propias políticas contables internas. Consideraciones: si usa por aplicarlas, debe hacerlo de forma consciente para activos similares. Debe revelar en las notas o los estados financieros el uso de estas exenciones. Nota importante: la implementación de esta norma impacta significativamente indicadores financieros como deuda, EBITDA y ROA. Reconocimiento inicial. Cuando una empresa firma un contrato de arrendamiento, debe reconocer dos partidas principales en su balance al inicio del contrato. Esto es para los que no aplican exenciones.
Primero, un activo por derecho de uso. Representa el derecho que tiene la empresa de usar un activo arrendado durante el plazo del contrato. Su contabilización, el activo se registra al costo, que incluye el valor inicial del pasivo por arrendamiento, cualquier pago realizado antes o en la fecha de inicio, menos incentivos recibidos del arrendador. Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario, estimaciones de costos por desmantelar o restaurar el activo si es requerido. Esto refleja en el balance un recurso económico controlado que genera beneficios futuros. Pasivo por arrendamiento. Es la obligación que tiene la empresa de realizar pagos futuros por el uso del activo arrendado. Contabilización. El pasivo se mide al valor presente de los pagos de arrendamiento que se deben realizar durante el plazo contratado, que incluye pagos fijos, pagos variables que dependen de índices o tasas, opciones de compra que la empresa esté razonablemente segura de ejercer, penalidades por terminación anticipada si corresponden. Tercero, medición al valor presente. Es el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros comprometidos en el contrato de arrendamiento. Tasa de descuento usada. Preferiblemente se recomienda la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si es fácil de determinar. Como una alternativa está la tasa incremental de financiamiento del arrendamiento, que refleja el costo de financiar un activo similar en condiciones similares. Así se garantiza que el pasivo refleje un valor económicamente razonable en el balance inicial. Medición posterior. Una vez reconocido el arrendamiento inicialmente, la empresa debe seguir gestionando tanto el activo como el pasivo de una forma sistemática durante la vida del contrato. Primero, activo de depreciación. El activo por derecho de uso debe depreciarse igual que cualquier otro activo tangible. Método. Se deprecia desde la fecha de inicio hasta el final de su vida útil o el plazo del arrendamiento. Nota importante. Si la empresa tiene la expectativa razonable de adquirir el activo al final del arrendamiento, entonces se deprecia durante toda su vida útil. Segundo, activo deterioro. El activo debe evaluarse periódicamente para detectar indicios de deterioro, pérdida de valor. Norma aplicable. Se aplica la NIC 36, deterioro del valor de los activos. ¿Qué implica esto? Si el valor contable del activo supera su valor recuperable, debe reconocerse una pérdida por deterioro, ajustando el valor del activo en el balance. 3. Interés pasivo. El pasivo por arrendamiento genera un gasto financiero que se reconoce periódicamente. Tratamiento. Se calcula utilizando la tasa de descuento aplicada inicialmente. Cada periodo se registra un gasto por intereses que incrementa el saldo del pasivo. Cuarto, pasivo pagos. Cada pago de arrendamiento realizado reduce el saldo del pasivo por arrendamiento. Importante. La porción del pago que corresponde a intereses se lleva a gasto financiero y el resto del pago reduce directamente el saldo del pasivo. Tasa de descuento. Tasa implícita. Se puede determinar fácilmente. Tasa incremental. Refleja el costo del financiamiento del arrendamiento. Factores influyentes como plazos, garantías y condición económica del arrendatario. Presentación en estados financieros. Estado de situación financiera. Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento. Estos se presentan de manera separada. Estado de resultados. Gastos por depreciación e intereses también se deben hacer de manera separada. Y las notas. Revelaciones detalladas sobre los términos, condiciones y políticas aplicadas. Impacto en indicadores financieros. Por los activos totales
podemos impactar en el incremento por reconocimiento de los derechos de uso. En los pasivos, aumento por obligaciones del arrendamiento. En el EBITDA, mejora en la reclasificación de los gastos. Y en el ROA, disminución por base mayor de los activos. Sobre la NIT 16 tenemos el siguiente ejercicio práctico. Tenemos un arrendamiento de oficina por 5 años con pagos anuales de 100.000 pesos. La medición inicial al valor presente es de 432.948 con una tasa de interés del 5%. En la contabilización vamos a reconocer en un activo y en un pasivo 432.948. ¿Cuál sería el impacto? En depreciación sería 86.590 y un interés anual de 21.647 pesos. La NIT 16 establece una serie de revelaciones para proporcionar transparencia a los usuarios de la información, a los que hacen los estados financieros, y estas revelaciones deben de ser claras, comprensibles y deben incluir tanto los arrendamientos operativos como los financieros. Aquí están algunos de las principales revelaciones. Revelaciones para el arrendatario. Información sobre el activo por derecho de uso. El valor bruto y neto de los activos por derecho de uso. La amortización del activo durante el periodo. Valor residual de los activos si aplica. Pasivo por arrendamiento. Valor del pasivo por el arrendamiento en los diferentes plazos, corto, mediano y largo. Intereses del arrendamiento y los pagos correspondientes de cada periodo. Pagos futuros por arrendamiento, divididos en menos de un año, entre 1 año y 5 años y más de 5 años. Descuentos por el valor temporal del dinero, aplicados en el cálculo del pasivo. También tenemos en los gastos relacionados con arrendamiento, entonces gasto de amortización del activo por derecho de uso, gastos financieros sobre el pasivo por arrendamiento. Si se opta por las excepciones arrendamientos de corto plazo o bajo valor, debe revelarse los gastos totales de los arrendamientos. Ajustes por modificaciones y revalorizaciones. Si se han realizado ajustes por modificación del arrendamiento, por ejemplo, extensión de plazo o restauración de los pagos, deben ser detallados específicamente los efectos sobre el activo y el pasivo. Estos deben de ser revelados en los estados financieros cuando están haciendo las notas de dichos estados financieros. Revelaciones para el arrendador. Para los arrendamientos operativos, el arrendador debe continuar reconociendo los activos en su balance y revelar ingresos por arrendamiento durante todo el periodo, valor de los activos arrendados, cadena de los pagos esperados de los arrendatarios. En el arrendamiento financiero se debe revelar los ingresos de intereses generados por los arrendamientos, detallar la proporción de pagos recibidos y su clasificación en intereses y reducción del pasivo. Conclusiones. En resumen, la NIT 16 cambia profundamente la manera en que los arrendamientos se presentan en los estados financieros, proporcionan una imagen más precisa de los activos y pasivos de la empresa y tienen un impacto en el cálculo de los indicadores. Para puntualizar, digamos, estas conclusiones, vemos que en el reconocimiento del balance de los activos y pasivos, antes la NIT 16, los arrendamientos operativos no se reconocían en el balance, solo se reconocían los arrendamientos financieros.
Después de la NIF 16, todos los arrendamientos, excepto los de corto plazo o de bajo valor, deben ser reconocidos en el balance del arrendamiento, como sería el activo por derecho de uso, los pasivos pasivo por arrendamiento. Entonces, el activo por derecho de uso representa el derecho de usar el activo arrendado durante el plazo estipulado, y el pasivo por arrendamiento representa la obligación de realizar los pagos futuros del arrendamiento, descontando el valor presente. Continuando con las conclusiones, entonces, el impacto en el estado de resultados. Gastos de arrendamiento. Antes, en la NIF 16, los gastos de arrendamiento operativo se registraban como un gasto operativo en el estado de resultados. Ahora, en lugar de registrar un gasto como alquiler, se reconoce amortización del activo por derecho de uso. Esto indica que se distribuye el valor del activo durante toda la vida útil del arrendamiento. Lo otro sería que en los intereses sobre el pasivo por arrendamiento, este pasivo generado por ese arrendamiento genera un gasto financiero. Dentro del impacto de los indicadores financieros, entonces, un mayor apalancamiento al incluir los pasivos por arrendamiento en el balance. Las empresas pueden ver un aumento en sus pasivos, lo que puede afectar los índices de apalancamiento. Cambio en la rentabilidad operativa. Debido al cambio de la forma de registrar los gastos, los indicadores como la margen operativa y el EBITDA pueden ser diferentes a los que de los periodos anteriores.